tal? Bienvenidos de nuevo a Hora Salud. Esta segunda parte del programa la queremos dedicar al rejuvenecimiento facial sin cirugía, o lo que es lo mismo, el molding ambulatorio. Lo vamos a hacer con el Dr. Roig. Dr. Roig, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Cada día más los pacientes quieren realizarse tratamientos que no sean invasivos, huir un poco de la cirugía, ¿no? Sí, digamos que hay muchos pacientes que no desean someterse a una cirugía, que no quieren hacer una anestesia y que buscan unos resultados muy duraderos, porque debe tener en cuenta que hay ciertas partes de la cara que la cirugía no lo soluciona, como es, por ejemplo, la parte que vamos a hablar hoy, que es el tercio inferior de la cara, por ejemplo, las arrugas perilabiales. Entonces, cuando se realiza un lifting, va muy bien y se obtienen unos resultados muy buenos, pero no abarcan, no puede tratarse la zona de las arrugas perilabiales. Es ahí donde entramos nosotros. Hoy queríamos hablar de cómo se puede mejorar el tercio inferior de la cara en concreto. ¿Cuáles son las zonas que comprende esta parte? El tercio inferior podemos hablar bien de las arrugas perilabiales, todo alrededor de la boca, sí. Podemos hablar de la zona nasogeniana, podemos hablar de las arrugas del mentón y podemos hablar de las líneas de marioneta, que son estas arrugas que se forman por debajo del rictus y en la zona del maxilar inferior, estas pequeñas arrugas que existen en esta zona. Con el molding ambulatorio se puede corregir perfectamente con una duración de más de 10 años. Se pueden hacer cada una de estas zonas por separado o hacerlas en conjunto. ¿Cómo se lleva a cabo el tratamiento? ¿Cuál es el proceso? El proceso es un día como hoy, por ejemplo, una paciente viene a la consulta, se le pone un poco de anestesia local, una crema, se llama EMLA o un preparado similar, se le deja 25-30 minutos en la zona a tratar y después preparamos una fórmula para cada tipo de piel, para cada tipo de patología. No todas las pacientes tienen el mismo tratamiento. Entonces, una arruga superficial tiene una formulación más suave y una arruga profunda tiene una formulación mucho más potente. Se aplica la fórmula durante 10-15 minutos y después se pone una oclusión, un esparadrapo en la zona tratada que la tiene que tener 24 horas. No duele, pica un poco, una horita, nada más, pero no duele nada. A las 24 horas vuelve a la consulta, quitamos el esparadrapo, el tratamiento ya ha penetrado, ha regenerado. Tened en cuenta que es contrario a un peeling. Un peeling, el principio activo es químico. El molding, el principio activo es natural. El peeling va de fuera a dentro. El molding va de dentro a fuera. Lo que hacemos es engrosar la segunda capa de la piel, que es donde se fabrica el colágeno, elastina y fibroblastos. De esta manera se tiene una piel totalmente regenerada y joven. Una vez hemos quitado el esparadrapo, aplicamos unos polvos astringentes que llevan yoduro de timol y unos astringentes preparados y forman una capa de protección para que la paciente no mueva mucho la zona. Esto la tiene durante 6 días. No pica, no duele, no produce ningún efecto. A los 7 días aplicamos una crema, que puede ser una vaselina en crema, y esto de una sola pieza se levanta y se queda una piel nueva, sonrosada, sin ninguna arruga, mucho más gruesa y preparada para la vida normal. Piensa que el molding es uno de los únicos tratamientos que es obligatorio tomar el sol después del tratamiento. Piensa que un peeling ni un láser se puede tomar el sol. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Tienes que evitar y de hecho ya prácticamente de por vida. Hombre, sobre todo los peelings. El láser al cabo de un año sí, se puede tomar, pero el peeling es de por vida. En cambio el molding no.
a los 2 meses de llevar una protección, puede ir al sol perfectamente a la playa, tomar el sol en la terraza, en el jardín, y la pigmentación es normal. Vuelve otra vez la pigmentación normal de la piel, mientras que con un peeling nunca se puede. ¿Qué prevención hay que tener? ¿Se lo puede hacer cualquier persona? ¿Se puede empezar a trabajar desde que te lo has hecho? Sí, a ver, pasados los 7 días que tiene el tratamiento, puede ir a trabajar. De hecho, algunos artistas en los cuales han tenido que hacer grabaciones, han tenido que estar en televisión, han tenido que moverse y han ido perfectamente, se han podido maquillar, porque la piel está preparada para la vida normal. Es todo lo contrario a los demás tratamientos. Esa es la ventaja del molding. ¿Cuál es su duración y qué la diferencia de otros tratamientos? El molding es un tratamiento que a medida que pasan los años está mejor y se mantiene bien. Eso quiere decir que una paciente de un molding ambulatorio, que estamos hablando del más suave, no el entero, porque el entero puede durar 15, 20 años y estar mucho mejor de cuando vino. El que es localizado perfectamente puede durar entre 8 y 10 años, perfectamente sin ninguna arruga y la piel totalmente rejuvenecida. Piensa que retrocedemos en el tiempo. Esa piel que dejamos tratada es como si tuviera unos 10, 15 años menos. Sí, al final es el objetivo de las pacientes, de los pacientes, tener una duración en el tiempo, que los efectos pues no se vayan enseguida. Exacto, si uno inyecta, sabe que esas inyecciones producen un efecto de 6 meses, 1 año. Sí. Y si se inyecta unas perilabiales, cuando no se han visto allí labios de pato de estos inyectados, ahí no, es la misma persona. Cuando hacemos en general, la persona se mira de una foto de hace 20 años y es igual que cuando ha terminado el molding, idéntica. Esa es la ventaja. Claro, y lo importante es que no cambie la expresión. Sea la misma persona, natural, sin protuberancias, sin aumentos, que sea una persona como es, tal cual. Nos acompaña una paciente, ella es Marisa. Marisa, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, encantada. ¿Cuál es el trabajo que le hiciste a ella? A ella le hicimos las perilabiales, quitamos las arrugas, lo que se llama normalmente código de barras, y le hicimos el tratamiento hace 8 años. Y como podéis ver, está totalmente lisa, normal, y sin ningún tipo de problema, ni ningún tipo de diferencia de pigmentación, totalmente normal. Marisa, ¿te habías hecho algún tratamiento antes? ¿Por qué acudiste al Dr. Roig? Bueno, una amiga mía se hizo el molding completo de Torremolinos, entonces tenía muchas arrugas, el sol, y la edad también, pero el sol hace mucho mal. Y cuando yo la vi, no me lo podía creer, es que era impresionante. Yo tenía mis dudas en hacerme el molding, pero le conocí al doctor y bueno, me ponía botox y ácido hialurónico, pero duraba lo que él ha dicho, pues 6 meses, 1 año, y ya vi a mi amiga y dije, pues voy a eso. Era yo más joven, claro, porque ahora ya soy muy mayor. Entonces me hice el código de barras, que se llama, hace 8 años. Estoy encantada. Claro, voy envejeciendo, que ya tengo más de 70 años. Entonces, pues ya esto lo tenía muy marcado y me animó a que me lo hiciera. Estoy encantada, me lo he hecho hace unos meses, estoy encantada. Ahora ya en octubre, bueno, en octubre ya estamos, en noviembre me haré esto de aquí, porque yo el ambulatorio es lo que mejor me va. Me lo hace, me voy a casa, luego vuelvo a la clínica y veo los resultados, que es que son maravillosos. O sea, yo estoy encantada, mis amigas cuando me ven no se lo creen, está teniendo muchas amistades mías que vienen de verme a mí, que voy como modelo de las arrugas que tenía, porque ahí están las fotos, que no engañan. Yo el código de barras era horrible, porque he estado fumando mucho tiempo, y la edad también, y he tomado mucho sol, entonces con eso ya he estado encantada. Pero lo de ahora de los ojos es que yo me lo miro todos los días, me miro la foto de antes y la de ahora, y no me lo puedo creer, es que no me lo creo. Los demás me ven y me dicen, ¿qué te has hecho? Yo ya les digo, ¿dónde?
pero es que soy yo Sí, personalmente. al final lo importante es que te veas bien, que no Sí. se note que hay un trabajo muy agresivo, No. que te cambie la personalidad, que te cambie tu forma. Es que eso es lo más importante. Yo siempre he concebido que hacer un buen trabajo en medicina estética es no cambiar a la persona. Claro. Y eso es difícil, es muy difícil. Perdona, y sin quirófano. Que hoy día, sin Sí, tener esto problemas de mucho nada, miedo ir a un quirófano, una anestesia, Sí. que no sabes cómo vas a quedar, porque esto sí se sabe, que vas a quedar perfecta y que se te quitan las arrugas. Pero un quirófano a mí me da mucho miedo. Yo no pasaría por estética a un quirófano. Bueno, pero yo creo que en esta vida hay gente que desea hacerse cosas quirúrgicas, las cuales respeto perfectamente. Bueno, yo hablo por mí misma. Sí, sí. Y después me refiero que el tratamiento del molding es que es totalmente contrario. Es que un lifting puedes estirar, pero no rejuvenecer. La persona la estiras, pero sabéis perfectamente que la mirada es la expresión del alma. Cuanta más brillante está, mejor está la persona. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que hay que intentar es sacar una sonrisa a la persona y hacerla feliz. Pero feliz siendo como es, no cambiándola. Perdona, perdóneme, es que se ve a cantidad de famosos o populares que salen en la televisión, no pueden es que no gesticulan, es que van así, entonces es que eso a mí me parece, aparte lo del quirófano que me da mucho miedo, pero es que ¿cómo quedan? Es que esto es normal, es que quedas normal, sin arrugas, pero tú gesticulas igual que antes, yo que soy también que muevo mucho y que gesticulo mucho, pues es que si paso por esa cirugía, es que te quedas sin expresión, que eso se ve, y con el molding, yo es que estoy encantada, parece que soy yo la que tiene la patente, estoy encantada, mis amigas igual, y aquí están las pruebas, o sea que, y es que no te quita expresividad, que es lo importante. ¿Este tratamiento se lo están haciendo por igual hombres y mujeres? Sí. Pasa que primero entran las mujeres, son las más coquetas, pero actualmente hay mucho gremio de hombres que les gusta también ser coquetos y que les gusta mantenerse bien. De esta forma, con el molding podemos mejorar tanto hombres como mujeres perfectamente. Sobre todo en los hombres, lo que trabajamos mucho, que ya lo hablaremos en otra sesión, es la zona periorbitaria, porque son los párpados, que es una de las zonas más bonitas de tratar. ¿Para qué personas estaría contraindicado? ¿Quién no se lo puede hacer? Personas, por ejemplo, que tuvieran, por ejemplo, las negras, personas de piel oscura. Sí. Esas no se puede realizar, porque le dejaría pues, la zona ligeramente con un cambio de color. Ajá. Personas, por ejemplo, que tengan un vitíligo muy pronunciado, que la piel queda blanca, aunque el molding entero, en personas que han tenido problemas de vitíligo en medio de la cara, les hemos igualado el color de la piel en toda la zona facial. De esta manera la persona queda muy contenta. Normalmente en personas de piel muy oscura no es conveniente realizarlo. Lo demás se puede realizar en cualquier persona. Ajá. En el caso de Marisa, ha contado que lleva 8 años con este tratamiento. ¿De qué depende la duración? ¿Hasta cuánto puede llegar? A ver, dura toda la vida. Los efectos. Los efectos duran toda la vida. Lo que sucede es que envejece. ¿Qué sucede? Que si una persona se hace tratamiento en 60 años, esa persona de esa zona es como si tuviera 45. Eso quiere decir que cuando tenga 80 tendrá la zona como si tuviera 65. Realmente dura toda la vida, pero envejece lentamente según la edad de la persona y los cuidados que mantenga. Se tiene que beber agua, tiene que tomar una buena alimentación, tomar fruta para mantener bien la piel, lo normal y corriente que debe hacer cualquier persona. Y luego se hacen correcciones. No hay que hacerlas, no es necesario. Incluso se puede repetir el tratamiento si la persona quiere a los 10 o 15 años, sin ningún problema.
Yo ya no, porque ya no viviré para cuando tenga 80 años. No lo sabes. No, pero bueno, ya. Como tú da 10, tengo 72, pues mira, ya con 80. Sí, pero cuando tengas 80 te verás bien. No necesitarás nada. Cuando tengas 85, si Dios quiere y Dios lo desee, si quieres puedes repetirlo. Ya. Sí, sí, No, pero eso, esto dura mucho. pero dura. Tener la belleza armónica y que estés a gusto contigo. Exacto, la armonía y naturalidad. Naturalidad. La naturaleza. Sobre todo naturalidad, por favor. Doctor Roig, gracias. Gracias a ustedes. Marisa, gracias. Muchas gracias. Muchas encantada. gracias. La salud y la alegría se engendran la una a la otra. Os espero la próxima semana en una nueva entrega de Ahora Salud. Cuidaos.